LuisLorenzoriveraSevilla.com. Aprende y emprende conmigo. Si ya tomaste mi audiocurso gratuito sobre cómo hacer un podcast o si eres oyente frecuente de Escuela de Negocios en Internet, entonces sabes perfectamente que todavía en este momento Apple Podcasts sigue siendo la plataforma número 1 a nivel mundial en lo que a la distribución masiva de este tipo de contenidos se refiere, además de haber sido la pionera en esta industria por medio de iTunes, claro está. Y por si fuera poco, esta semana hicieron maravillosos anuncios en su evento del martes 20 de abril, el primero del 2021. Y no estoy aquí para hablar de las nuevas iMacs con procesadores Silicon M1, ni de los Apple Tags o del nuevo iPhone púrpura, sino de las nuevas funciones que ahora nos brinda Apple Podcasts. ¿Cuáles son estas nuevas funciones y por qué son importantes? Bueno, precisamente en este episodio te explico todo al respecto de esta fabulosa actualización que permitirá llevar nuestro podcast al siguiente nivel, ya sea tu negocio virtual principal o solamente se trate de una de las partes que integran a tu empresa digital. Ahora tienes más herramientas a tu disposición para servir mejor a tu audiencia, proveer valor, llevar tu mensaje al mundo y generar ingresos mientras lo haces, tal y como desde un principio te lo he manifestado, vendiendo tu conocimiento a través del Internet. Acompáñame entonces y juntos descubramos estas nuevas oportunidades de la era digital en que vivimos, la época de la economía del conocimiento. Iniciemos ya. ¿Sueñas con formar tu negocio en Internet? Trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo. Has llegado al lugar correcto. LuisLorenzoriveraSevilla.com. Emprendimiento, autoempleo, teletrabajo y negocios online. El podcast para aprender y emprender. Guías prácticas, consejos y cursos que te muestran cómo lograrlo. Y ahora, tu anfitrión, Luis Lorenzo Rivera Sevilla. Ya antes hemos hablado de la relevancia que día a día adquiere la industria del podcasting, al punto que ahora la llamamos así, la industria, porque es precisamente en eso en lo que se ha convertido. Y esto en gran medida se debe al apoyo del que ha gozado por parte de gigantes tecnológicos como Apple, empresa a la que considero pionera en la distribución masiva de este tipo de contenidos y apoyo al rubro. Sin embargo, hoy en día existen muchas otras compañías que han visto también la enorme oportunidad de negocio que este mercado representa y se han sumado, por supuesto, al movimiento. Por ejemplo, no solamente puedes escuchar mi podcast en Apple Podcast y en Google Podcast, sino también en plataformas como Spotify, Stitcher Radio, iHeartRadio, TuneIn, Pandora, Amazon Music y muchas otras más. ¿Por qué? Porque todas están conscientes de que vivimos en la era de la economía del conocimiento y ven el potencial de vender el conocimiento de las personas a través del Internet y, por supuesto, todas quieren su tajada del pastel. Sin embargo, hoy estamos aquí para hablar sobre las últimas actualizaciones que Apple ha hecho a su plataforma Apple Podcasts, beneficiándonos a todos los podcasters para que podamos servirte a ti, sí, a ti, querido oyente, de mejor manera, para que podamos entregarte todavía más valor y para que también quienes nos dedicamos a la creación de contenido, a la distribución de a la enseñanza y a los negocios digitales en general, podamos sacar un mayor provecho de eso, sirviéndote, generando valor y obteniendo valor a cambio por ello también. Acompáñame y veamos cada una de ellas a continuación. La primera de ellas tiene que ver con las suscripciones a Apple Podcasts y esto de inmediato hace volar nuestra imaginación. Además es algo que ya se veía venir porque de forma similar a lo que ofrecen otras plataformas, otras compañías en la industria como por ejemplo Podbean, el servicio de hospedaje web que utilizo y recomiendo para hospedar tu podcast y que seguirás necesitando, es un servicio de hospedaje web especializado en podcasts, así como ellos te ofrecen la oportunidad de vender tu conocimiento a través de episodios premium de tu podcast que puedes ofrecer con solamente vincular tu cuenta de PayPal con ellos
o bien la obtención de patrocinio por parte de tu audiencia vinculando una cuenta de Patreon. Así, de forma similar, Apple te permitirá hacer algo semejante con las suscripciones a tus podcasts. Podrías, por ejemplo, ofrecer suscripciones de pago, donde solamente las personas que están suscritas y que están pagando por esa suscripción van a escuchar tu contenido, o bien un modelo en el que tu audiencia podría escuchar episodios gratuitos de tu programa y obtener beneficios adicionales una vez que se suscriban. Esto está diseñado para ser flexible y amigable con nosotros los podcasters, los creadores de contenido. Estas suscripciones podrás ofrecerlas además como un modelo de pago mensual o a través de planes anuales y estarán disponibles a lo largo de 170 países en el mundo. Funciona de forma similar a las suscripciones de las aplicaciones que obtienes en el App Store, así que Apple hará los cobros y luego te depositará la parte correspondiente a tu dinero en tu cuenta. Deberás seguir un proceso similar a ese y te permite además aplicar 3 modelos diferentes, como ya explicamos a continuación, pero lo detallo un poco más. Puedes aplicar un modelo completamente gratuito, que es el que estás disfrutando exactamente en este preciso instante en el que escuchas este episodio. Escuchas de forma completamente gratuita. Puedes aplicar un modelo freemium en donde entregarás cierta parte del contenido gratuito y una vez que las personas se suscriban obtendrán beneficios adicionales, o bien puedes aplicar un modelo de pago en el que solamente las personas que se suscriban podrán escuchar. Puedes ofrecer también como beneficios adicionales el que las personas escuchen tu contenido libre de publicidad, si es que éste la tuviera, donde pueden acceder a episodios adicionales en donde ampliarás mucho más el tema y seguirás entregando todavía más valor, o bien obtener acceso previo al contenido que otros disfrutarán mucho después. Así también puedes ofrecer acceso a contenido pasado al que otras personas no podrán acceder. Así que de esta manera puedes suscribir a las personas a tu podcast, entregar valor, obtener valor a cambio por la creación del contenido que estás entregando a tu audiencia. Esto me parece extraordinario, parece fabuloso, no está peleado tampoco con los modelos que te ofrecen plataformas como Podbean, de la que puedes aprender mucho más en luislorenzoriverasevilla.com/Podbean, sino que lo que Apple nos ofrece ahora es una alternativa más nativa a su plataforma. Pensemos cuántos millones de dispositivos de Apple hay distribuidos a lo largo del mundo. Pensemos cuántos iPhones están siendo utilizados en este momento, cuántas personas están escuchando este episodio desde la aplicación de Apple Podcasts. Esa es la ventaja principal, ese es el potencial que ahora tendremos como creadores para distribuir nuestro contenido, para seguir generando valor y para obtener valor a cambio. Veamos ahora cuál es la segunda actualización que tenemos que revisar. Esta tiene que ver con la creación de tu canal o de tus canales, porque puedes crear uno o varios. Y ya sabemos que esto, al igual que con la actualización anterior, estará en vivo y disponible para todo mundo a partir del mes de mayo. Puedes crear las suscripciones a los canales, pero ¿qué es un canal o por qué deberías crearlo? Bueno, un canal es un lugar en donde podrás adjuntar diferentes programas, diferentes shows. Por ejemplo, yo podría crear un canal que tenga que ver sobre emprendimiento, por ejemplo, y podría agregar a él este podcast, el de Escuela de Negocios en Internet, y también agregar mi otro podcast que es el audiocurso gratuito, que de momento lo entrego así, el audiocurso gratuito sobre cómo crear un podcast. No te preocupes que no tengo ningún plan de cambiar eso en el futuro visible. Sin embargo, para propósitos de lo que estamos tratando hoy, para propósitos de este tema de la creación de canales, eso es lo que podría funcionar.
Lo siguiente que nos permite hacer Apple a través de esta actualización es la modificación de la metadata de nuestros episodios, de nuestro podcast. ¿Y qué es la metadata? Bueno, es básicamente la descripción que agregas a cada uno de los capítulos, a cada uno de los episodios que publicas. Por ejemplo, en este momento que me estás escuchando, sin importar desde la aplicación que lo estés haciendo, justo abajo del archivo de audio podrás encontrar una descripción que te habla sobre el tema que hoy trataremos. Adicionalmente podrás encontrar también algunos vínculos que te dirigen, por ejemplo, a los show notes, porque recuerda que yo siempre tomo notas por ti y te dirijo a los show notes con el propósito de que puedas ampliar muchísimo más el tema que tratamos en el episodio y así ampliar tu conocimiento. Bueno, esa es la metadata. Eso es a lo que se refiere y ahora podrás modificarlo directamente desde tu cuenta de Apple Podcasts. Sin embargo, aun y cuando esto es bueno y te permite mayor flexibilidad, no es absolutamente indispensable ni tampoco necesario, porque esa metadata perfectamente la puedes modificar desde tu servicio de hospedaje web especializado donde hospedas tu podcast. Por ejemplo, en mi caso, desde Podbean, yo puedo hacer cualquier actualización desde ahí y automáticamente hacer que esa actualización se distribuya mediante el RSS feed, el RSS feed. Recuerda que esto quiere decir por sus siglas en inglés Really Simple Syndication y ya lo hemos explicado en otros episodios y en mi audiocurso sobre cómo hacer un podcast. De esta forma, automáticamente toda modificación que yo haga en mi metadata se distribuye de inmediato a todas las plataformas en las que mi podcast está suscrito. En Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, iHeartRadio, Stitcher Radio, Pandora, Amazon Music, etc. A todas ellas por igual. Así que aun y cuando es bueno y te provee mayor flexibilidad, no es indispensable ni siquiera necesario porque puedes hacerlo desde tu servicio de hospedaje web. Adicionalmente, nos está permitiendo utilizar una herramienta de análisis en donde podremos estar viendo el comportamiento y las estadísticas de nuestro podcast. Por ejemplo, cuántas personas lo han escuchado, desde qué lugares lo han escuchado, durante cuánto tiempo lo han escuchado, etc. Sin embargo, esto normalmente también es algo que tu proveedor de servicio de hospedaje web especializado en podcasts te provee de igual forma. Y por último, podrás tener usuarios y accesos, crear usuarios y definir diferentes grados de acceso para ellos, dependiendo de la labor que estén desempeñando en la producción de tu podcast. Por ejemplo, si yo tuviese colaboradores adicionales que estuviesen participando en la producción y lanzamiento de mi podcast, yo podría definir roles y niveles de permisos para cada uno de ellos para que puedan ejecutar su labor sin que sean necesariamente los administradores de mi cuenta de Apple Podcasts. De esa forma yo mantengo el control. Así que es algo bastante útil que le va a resultar muy favorable a muchas personas que estamos en este negocio, en este tipo de industria. Así que esto es lo que principalmente nos está ofreciendo Apple con esta actualización. Puede que te haya sonado poco, puede que te haya sonado a mucho. Sin embargo, para mí lo importante es que es formidable en el sentido de permitirnos seguir proveyendo valor y obtener a cambio valor por el contenido que estamos creando y entregando al mundo, por la venta de nuestro conocimiento en Internet, por el servicio que estamos haciendo para con nuestro público objetivo. Te recuerdo que si encuentras valor en este episodio y en todos los episodios de mi podcast, lo compartas al menos con una persona que pueda necesitarlo. Compártelo también en tus redes sociales. No olvides hacer clic sobre el vínculo que te dirige hacia los show notes para que no te vayas a perder la oportunidad de ampliar muchísimo más el tema y aprender en mayor profundidad. De igual forma, te recuerdo que te dejo también un vínculo hacia el área de recursos y herramientas que utilizo para la formación de negocios y la generación de ingresos online, para que de esa forma tú también puedas ver cuáles son y las puedas utilizar con absoluta confianza, porque yo ya las investigué, porque yo ya las utilizo y precisamente por eso es que las puedo recomendar para que no corras ningún riesgo al tomar la decisión. Sin más por el momento, me despido de ti, deseándote lo mejor y esperando que nos encontremos nuevamente la próxima semana en el siguiente episodio en donde seguiremos aprendiendo y emprendiendo juntos. Hasta pronto. Chao.
Este episodio ha terminado, pero tu jornada de aprendizaje apenas ha comenzado. Dirígete a luislorenzoriverasevilla.com para acceder a todos los recursos, herramientas, entrenamientos, recomendaciones y descargas que Luis ha creado para ti. Te esperamos en el siguiente episodio de Emprendimiento, Autoempleo, Teletrabajo y Negocios Online, el podcast para aprender y emprender.